Libertowers, el valor de la verdad. Amigos, muy buenas tardes. Su servidora Reni Bake les saluda. Ahora estamos en el segmento El Patio de Atrás. Nuestro querido Jorge va a unirse con nosotros en unos minutos. Mientras tanto, vamos a comenzar con el segmento, su único segmento que analiza lo que sucede en Estados Unidos, el segmento en Guatemala. Y hoy habíamos anunciado varios temas, como siempre, todos los miércoles, hoy 28 de febrero. Y hoy tenemos varias noticias y análisis. Vamos a estar hablando sobre las sanciones a los pochos anunciado hoy por el gobierno de Estados Unidos, los avances del juicio en Nueva York al expresidente de Honduras, Juan Orlando Hernández, el acuerdo Partnership for Atlantic Cooperation, que fue anunciado ayer por el Departamento de Estado y que incluye a Guatemala, y también vamos a estar hablando de qué va a tratar hoy a las 3:30 hora de Estados Unidos, 12 horas y 2:30 hora de Guatemala, la conferencia sobre migración que se realiza y que están trabajando ya el día de hoy, una cumbre trinacional ministerial entre Estados Unidos, México y Guatemala, que nos puede traer de sorpresas esa cumbre trinacional. Y por último, vamos a estar hablando sobre cómo va la campaña política en Estados Unidos para las elecciones de noviembre y vamos a responder por qué el presidente Joe Biden y Donald Trump, el contendiente republicano con más posibilidades de ser el candidato republicano para las elecciones generales, para pelear por la presidencia con Joe Biden, van a ir el día de mañana al mismo lugar. ¿Y por qué? Sin más, vamos a comenzar. Hoy se supo que se estaba sancionando por parte de Estados Unidos a la alcaldesa de Tecún, Isel Zúñiga, y a los pochos. Esa noticia recién se supo hace unas horas y básicamente lo que está diciendo el Departamento de Tesoro de Estados Unidos es que le está imponiendo sanciones a Isel Zúñiga, actual alcaldesa de Tecún, San Marcos, por supuestos nexos con la estructura de narcotráfico Los Pochos, y las medidas también afectan a empresas relacionadas a la organización. Pues de acuerdo a lo mencionado por el Departamento del Tesoro, ellos consideran que esa organización tiene fuertes nexos con el cartel de Sinaloa y que son clave para el trasiego de droga desde Guatemala hacia México. Por eso están siendo sancionados. Y lo que nos está diciendo es que Estados Unidos de una u otra forma están pendientes de qué está sucediendo en Guatemala, especialmente en la parte de narcotráfico, que cuando consideran que es necesario o que es el momento para golpear, lo hacen. Esta sanción, la gran pregunta es, ¿y quiénes pueden ir después? Hay que recordar que esto está mezclando narcotráfico con lo que se dice poder político local y está sancionando directamente a una alcaldesa en funciones. Y esto, si hacemos la conexión al juicio en Nueva York al expresidente de Honduras, Juan Orlando Hernández, básicamente lo que nos está dando el mensaje es que están observando qué está sucediendo, están recopilando pruebas y cuando consideran el momento adecuado, pues entonces dan la orden de extradición o dan sanciones. En el caso del juicio al expresidente hondureño Juan Orlando Hernández, ya van 7 días este juicio a John, como se le conocía coloquialmente en Honduras, y hay de una u otra forma se considera que son explosivas declaraciones por parte de los testigos de la fiscalía.
El día de hoy, en este inédito juicio por narcotráfico a un expresidente de Honduras o a un expresidente de América Latina, se escuchó el testimonio de alguien conocido como el Cachiro, Davis Leonel Rivera Maradiaga, y básicamente están haciendo interrogatorios. En la mañana él dio sus declaraciones por parte de la fiscalía y ahorita o hace un rato estaba siendo interrogado por la defensa de Juan Orlando Hernández. ¿Qué nos puede decir de este caso? Hay que recordar que el expresidente hondureño fue de una u otra forma el poder más fuerte en Honduras por más de una década. Ya se unió a nosotros Juan, nuestro querido Jorge Jacobs, así que ya lo vamos a dar la bienvenida. Pero podemos ver que en el caso de Juan Orlando Hernández, yo estuve mirando ayer un documental como de hora y media sobre este caso de la televisión hondureña para resumírselos a nuestros oyentes. Básicamente él ya estaba siendo investigado o estaba, como se dice coloquialmente, bajo el radar de las autoridades estadounidenses, en este caso la DEA, desde el 2009. Él gana el 2014 las elecciones para la presidencia de Honduras, de acuerdo a las acusaciones, con apoyo del Chapo Guzmán, y es presidente de Honduras del 2014 al 2022. Termina su mandato, entrega el poder y a los días pues entra la orden de extradición y es extraditado a Estados Unidos a las pocas semanas y hoy estamos mirando casi 2 años después el juicio. Sin más, Jorge, bienvenido. ¿Qué más nos quieres agregar a este análisis del juicio a Juan Orlando Hernández? Gracias, Reni. Buenas tardes. Y pienso que lo importante... Jorge, no tienes micrófono. Entonces me tenían aquí desconectado. Buenas tardes, Reni. Y pienso que lo importante en el caso de Juan Orlando Hernández, por lo menos para nosotros aquí en Guatemala, tiene que ver con qué va a salir de lo que hemos hablado aquí muchas veces, de qué pasaba con lo que él llevaba o él apoyaba o protegía para que llegara hasta la frontera entre Honduras y Guatemala, y qué pasaba de esa frontera en adelante, de aquí a la frontera de Guatemala con México, porque definitivamente solita no se iba la droga desde Honduras hasta México, ¿no? No, así es. Y eso, Jorge, hay que recordar que hubo un guatemalteco como testigo en el juicio contra el hermano de Juan Orlando Hernández, si se recordarán, Tony Hernández, que ya fue condenado a cadena perpetua más 30 años en Estados Unidos. Pues uno de los testigos casualmente era un guatemalteco que había sido extraditado hacia Estados Unidos. Así que la gran pregunta es, ¿para cuándo y quiénes pueden venir en la acusación, que puede ser como la segunda parte de Juan Orlando Hernández? Porque seguramente va de haber más de alguna historia relacionada a Guatemala. Sin más, Jorge, no si quieres agregar algo más antes de que entremos a hablar del acuerdo Partnership for Atlantic Cooperation. Pues solo a recordar que básicamente Juan Orlando Hernández fue presidente en Honduras, mientras aquí fue Otto Pérez Molina, Jimmy Morales y Alejandro Yamatei. O sea que solo para tener el contexto de que con traslapes, pero básicamente esos fueron los presidentes que estaban aquí en Guatemala, mientras Juan Orlando Hernández estaba en Honduras. Para empezar a hacer relaciones de qué estaba pasando. Elucubraciones y apuestas. En qué estaba pasando aquí en Guatemala mientras pasaba lo que pasaba en Honduras. Así es, Jorge, veamos qué viene la próxima semana y los próximos meses de ese caso de Juan Orlando Hernández. Y para avanzar, el acuerdo Partnership for Atlantic Cooperation, que fue anunciado ayer por el Departamento de Estado, por lo menos es la noticia que ayer nos entró a nosotros, está incluyendo a Guatemala, y ese acuerdo que tenemos en pantalla, por favor, cabina, si nos puede enseñar el mapa para los que nos están siguiendo en redes sociales, básicamente es un acuerdo, si ven en el mapa, entre distintos países que tienen, digamos, están a ambos lados del Atlántico y que tienen costa atlántica, sin más por redundar el asunto. Lo interesante, Jorge, es que
Guatemala y Costa Rica son los únicos países de Centroamérica que se han unido a ese acuerdo. No se ha unido todavía México. Son 38 países y ese acuerdo básicamente lo que está buscando es encontrar la forma de enfrentar decisiones y situaciones que se pueden considerar problemas comunes. Es una asociación de cooperación de países del Atlántico, Jorge, y a mi criterio, porque cuando tú te pones a ver esa página y dices, bueno, vamos a ver temas de desarrollo, temas de enfrentar situaciones ambientales, cooperación entre nosotros, etcétera, etcétera, pero al ver el mapa, no es solamente como alguno pudiera estar pensando, ah, bueno, es un acuerdo para enfrentar a China. No, lo que está sucediendo, Jorge, es un mundo donde estamos viviendo una división del mismo entre países que son parte de un bloque donde se respetan ciertos valores denominados occidentales, por ejemplo, los valores individuales, y otro bloque que es Irán, China, Rusia, donde no se respetan esos valores individuales. Si vemos en el mapa, no vamos a ver, por ejemplo, que esté ahí Venezuela. Y algo que me llamó la atención es que tampoco por el momento vemos ahí a Colombia, no sé exactamente qué está sucediendo ahí, pero lo que estamos mirando es que cada bloque está alineándose o están formando asociaciones para enfrentar problemas comunes con su propia visión, como es, por ejemplo, los desastres ambientales, planteamientos de desarrollo de los países, problemas de salud, etcétera. Jorge. Esto, bueno, solo quería añadir que ahí en el mapa también está la República Dominicana, que ellos mismos creo que ya se sienten más de Centroamérica que del Caribe. O sea, recuerden que están incluso en el acuerdo que tenemos con Estados Unidos de Centroamérica y también con Europa. Pero ¿consideras que esto podría ser una versión moderna con todas las pros y contras que hay ahora, que no había hace 60, 70 años, de lo que en su momento fue la OTAN? Obviamente yo estoy claro que la OTAN era para temas militares, pero esto es para temas más amplios, pero en general básicamente sería lo que debió haber sido. Bueno, en el caso específico de la OTAN era el Tratado del Atlántico Norte, ¿verdad? Esto ya es más inclusivo porque también incluye el Atlántico Sur. Pues mira, la verdad se está conformando el texto, o sea, te da una lista de países que incluye países de África, países europeos y países del continente americano. Por ejemplo, incluye a Noruega, los Países Bajos, Portugal, Reino Unido, también a Senegal, Angola, Argentina, Brasil, Canadá, Costa Rica, Costa de Marfil, España, Estados Unidos, Ghana, Guinea-Bissau, Guinea Ecuatorial, Irlanda, Mauritania. Ahora se ha incluido Guatemala. Y básicamente lo que están diciendo es, somos países costeros que limitan con el Océano Atlántico y miembros de la Comunidad de Países Atlánticos. Compartimos el compromiso con una región atlántica, pacífica, próspera, abierta y colaborativa, y promovemos al mismo tiempo la preservación oceánica como recurso sano, sostenible y resiliente para las generaciones venideras. Todos dependemos del Atlántico para nuestros medios de subsistencia. El Océano Atlántico alberga importantes rutas comerciales, recursos naturales significativos y una biodiversidad fundamental. Ciertos desafíos como la piratería, la delincuencia organizada transnacional, la pesca ilegal, no declarada y no reglamentada, el cambio climático, la contaminación y el deterioro del medio ambiente suponen una amenaza para nuestros medios de vida. El Océano Atlántico también ofrece un potencial económico no aprovechado que abarca desde recursos naturales hasta nuevas tecnologías. Ningún país puede resolver por sí solo los desafíos transfronterizos de la región atlántica ni abordar por completo las oportunidades que se presentan ante nosotros. Y luego siguen hablando al respecto. Mi opinión, Jorge, lo que están diciendo es una versión de América para los americanos en el siglo XIX, ahora es el Atlántico para los que tenemos costa en el Atlántico, de ciertos valores comunes. Hay que recordar que en el Pacífico hay muchos problemas. Por ejemplo, Ecuador tiene muchos problemas, si no me recuerdo mal, del país en América del Sur que tiene muchos problemas con pesca ilegal
de pesqueros chinos que llegan a pescar ya no solamente a aguas internacionales, sino también a aguas del país. Así que básicamente lo que están diciendo de una u otra forma, lo que entiendo es, vamos a trabajar conjuntamente para explorar y cuidar el Atlántico, del cual todos de una u otra forma dependemos, pero van a ser aquellos países que cumplan de una u otra forma ciertos requisitos y como tú dices, también esta República Dominicana, que recientemente entraron también a elecciones. Y ves que otros países que tienen costa en el Atlántico todavía no se han integrado. Pero esto es un poco la situación. Habrá que darle seguimiento a este acuerdo porque me parece que son nuevas versiones y nuevas generaciones de acuerdos. Como tú mencionas, pudiera ser una versión de la OTAN, pudiera tener relación específica, pero no en la parte tradicional de ejército, sino, por ejemplo, el combate a la delincuencia organizada, el combate al narcotráfico, el combate a la pesca ilegal, que lo mencionan claramente en esa declaración. Jorge, ¿tú cómo la miras? Solo antes de darte esa parte, ahorita que mencionaste lo de Ecuador y los barcos de pesca china, yo digo que ese debe ser simplemente la pantalla, porque ha de ser lo que han de ser los barcos esos, han de ser de los coyotes chinos, porque como hemos visto en otras ocasiones, la ruta de los migrantes indocumentados chinos hacia Estados Unidos arranca precisamente en Ecuador, así que veo mucha coincidencia en eso. Yo digo que lo de la pesca en las aguas de Ecuador ha de ser la pantalla. Ha de ser de doble vía, vienen a dejar potenciales ilegales hacia Estados Unidos y se llevan el pescado de regreso, explotado ilegalmente. Pues eso era un tema, Jorge, que no queríamos dejar de mencionar porque son esas situaciones que tal vez la noticia sale o no sale, pero es muy pequeño el análisis, el contexto de las posibles implicaciones de lo que se está formando en este momento. Y como el tiempo nos come, no hay que dejar de mencionar que la conferencia trinacional de migración anunciada por el gobierno de Estados Unidos, donde también está participando México y Guatemala, va a ser hoy a las 2:30, así que mañana Jorge les va a estar dando un pequeño resumen al mediodía, y todo tiene que ver, Jorge, con migración, y precisamente por eso es que el día de mañana el presidente Joe Biden y el expresidente Donald Trump, los potenciales candidatos a pelearse entre ellos, a batallar en noviembre por la presidencia de Estados Unidos en noviembre de este año, pues te cuento que van a Texas. Hay una diferencia entre 500 kilómetros dentro de los dos lugares donde ellos van a estar, pero es el mismo día y eso está para ir a hablar de migración. Trump va a ir a decir, nos están comiendo los migrantes, todo es culpa de los migrantes porque es uno de sus caballitos de batalla. Y Biden va a ir a decir, es culpa de los republicanos que este sea un desastre en la migración ilegal que se está dando acá, porque los republicanos no me están apoyando mis propuestas en el Congreso. Pero eso es un poco lo que estábamos pendientes de contestar, lo habíamos anunciado desde el día de ayer en Twitter, realmente X ahora, en la red X, y básicamente el tema de migración, Jorge, como lo hemos mencionado previamente en nuestro programa, es uno de los principales temas en la campaña política estadounidense. Y ahí Guatemala es clave porque el 50% de la gente, más o menos, esos son datos de The Economist, de los que llegan a Estados Unidos, a su frontera, la mitad son de México, El Salvador, Guatemala, Honduras, o sea, son centroamericanos. Y la otra mitad son ilegales de otros países. Así que básicamente Guatemala pudieran estar pasando una buena parte de ellos por nuestro territorio y como tú dices, han de ser los barcos que van a dejar a los chinos a Ecuador y de ahí comienzan a caminar. Obviamente muchos de ellos pasan por nuestro territorio, ya sea físico o marítimo, camino a Estados Unidos. Jorge, ¿qué más quieres agregar a esto con la campaña? Solo tal vez comentar, no sé si ya lo comentaste, con relación a las primarias de los republicanos que se dieron el fin de semana en Carolina del Sur, en donde
Donald Trump ganó, a pesar de que era el estado natal y donde fue gobernadora Nikki Haley. Y pues se van cerrando las posibilidades para Nikki Haley. Incluso vi también una nota ayer antier de que ya algunos de los principales donantes ya están diciendo, bueno, hasta aquí llegamos. Y que lo más probable es que a como se va pintando el panorama, pues ya se esperaba, pues, pero cada vez hay más certeza al respecto, es de que los candidatos para la elección presidencial nuevamente serán los mismos de la vez pasada, Joe Biden y Donald Trump, algo que creo que es casi inédito en Estados Unidos. No lo había mencionado rápidamente, Jorge, porque los últimos 5 minutos de ahora en adelante del programa va a ser específico sobre lo que está pasando en las elecciones en Estados Unidos y lo había dejado para que tú estuvieras. Exactamente en el estado natal de Nikki Haley, Donald Trump ganó con 60%, el 40% lo obtuvo Nikki Haley. Ella anunció que va a seguir compitiendo hasta el supermartes, que es precisamente en 8 días, y después de eso, básicamente ya las cartas ya están, como se podría decir muy coloquialmente, tiradas o marcadas, y la competencia va a ser entre un virtual candidato presidencial por parte de los republicanos, que es Donald Trump, expresidente de Estados Unidos, y el actual presidente de Estados Unidos, Joe Biden, así que va a ser de una u otra forma la segunda vuelta de la campaña que vimos hace 4 años. La gran pregunta, Jorge, es ¿qué posición van a tomar el 40% de los independientes en Estados Unidos en la elección general? Hay que recordar que más o menos 30% en Estados Unidos son demócratas, 30% son republicanos y el 40% votan dependiendo del candidato y del tema. Son al final los que van a decidir quién es el próximo presidente de Estados Unidos. Así que por el momento esas son todas las noticias que nos da el tiempo para poder comentar. ¿Algo más que quieras agregar, Jorge? Pues solamente hasta aquí llegamos porque en efecto ya se nos acabó el tiempo. Muchas gracias, Reni, por haber estado con nosotros esta tarde. Muchísimas gracias y saludos a todos los oyentes y el próximo miércoles, como siempre, volveremos con ustedes. Pasen una muy feliz tarde, los invitamos a que continúen en sintonía de los programas de Libertópolis y en Libertópolis al mediodía pues nos volvemos a escuchar mañana a partir de las 12 y mientras tanto pasen una muy feliz tarde.